Llevaba un vestido rojo. No un rojo cualquiera, era el rojo que desborda pasión, que grita coraje, que lleva siglos de fuego latino en sus costuras. Sus tacones resonaban contra el antiguo suelo de piedra de las calles de Granada, España, mientras el atardecer doraba la piel oscura de su rostro decidido. El mundo a su alrededor parecía detenerse solo para verla pasar. Isabela no era de las que piden permiso para amar. Amaba con furia, de verdad, con el alma. Pero ese día, en ese preciso instante, aún no sabía que su corazón estaba a punto de cruzar una frontera invisible, peligrosa e irreversible. Al otro lado del mundo, a 8.000 kilómetros de distancia, en un silencioso palacio en las colinas de Estambul, Amir Al-Fayed observaba la ciudad con ojos entrenados en el autocontrol. Había crecido entre salones dorados, rituales sagrados y expectativas agobiantes. Hijo único de uno de los hombres más influyentes del mundo árabe, Amir había aprendido que los sentimientos son debilidades que se esconden bajo las alfombras persas. Su destino ya estaba escrito: matrimonio concertado, herencia, religión, honor. Pero había algo en su mirada que se resistía, algo cansado de vivir un rol, algo que aún soñaba. No se conocieron por casualidad. Nadie que se ama de verdad se conoce por casualidad. Fue durante una conferencia cultural en Lisboa. Isabela fue como traductora del español al inglés, Amir como representante diplomático de una fundación islámica internacional. Él habló de fe, ella tradujo con el corazón. Él habló de raíces, ella respondió con alas. En su primer intercambio de miradas no hubo pasión ni deseo. Hubo confusión, una inquietud silenciosa que los hizo mirarse una y otra vez, como si un trocito de su alma estuviera allí, perdido en la lengua del otro. Pero el amor, cuando nace en campos minados, aprende a caminar en silencio. Sabían que no podían, pero no podían evitar quererlo. Amir era respetado, hijo de un jeque, heredero de un legado. Isabela era libre, católica, criada en una familia que celebraba el amor tal como venía. Y ahí estaba la primera barrera. No era el idioma ni la distancia, sino el choque entre la libertad y el honor, entre la fe y el corazón, entre las reglas y la piel. Y este abismo crecía a medida que crecía el sentimiento, porque amar a alguien de otra cultura no es un problema, hasta que tienes que decírselo a tus padres. Isabela tuvo el valor de decírselo primero. Su madre lloró, su padre gritó. ¿Crees que te aceptarán?, preguntaron. ¿Crees que te tratarán como a un igual?, acusaron. Por otro lado, Amir escuchó en silencio mientras su padre amenazaba con repudiarlo. Su madre ayunó en oración, pidiéndole a Alá que su hijo recobrara la cordura. Y entonces llegó el verdadero dolor. No se trataba de religión ni de cultura, se trataba de miedo. Miedo a lo diferente, miedo a romper lo que ha sido moldeado durante siglos. Pero lo que Isabela y Amir aún no sabían es que el amor verdadero no necesita gritar, solo necesita resistir. Y estaban a punto de demostrarlo de la manera más dolorosa, inesperada e intensa que la vida pudiera escribir. Porque cuando el corazón decide amar, ni el desierto, ni los muros de la tradición, ni el océano entre dos mundos pueden detenerlo. Isabela despertaba cada día con el peso de un vacío inexplicable. Desde que Amir se fue, llevándose consigo su última mirada llena de amor y dolor, la vida parecía haber perdido su color. La decisión de separarse no fue por falta de sentimientos, sino por un exceso de realidad. Fue una elección forzada, tomada con el corazón encogido y los ojos húmedos. Y sin embargo, ni siquiera intentando seguir adelante pudo. En el trabajo, su brillo desapareció. En las conversaciones, su sonrisa era cortés pero vacía. No comía bien, no dormía, porque cuando un alma encuentra a otra que la reconoce, ninguna distancia puede fingir que ya no hay conexión. Amir lo intentó. Intentó sumergirse en el trabajo, en las reuniones diplomáticas, en las tradiciones que su padre le exigía. Pero todo parecía insignificante. La ausencia de Isabela era como la ausencia de sí mismo. Y una noche silenciosa, mirando el cielo estrellado de Estambul, algo en su interior se quebró. No quería una vida de honor sin amor. No quería un legado que le costara el alma.
Entonces tomó la decisión que lo cambiaría todo. Voló a España. No le avisó, no le escribió, no pidió permiso. Simplemente siguió lo que su corazón gritaba con urgencia. Ve tras ella, ahora. Isabela estaba traduciendo un documento cuando se abrió la puerta de la editorial y el silencio invadió la sala. Sus compañeros se detuvieron. Levantó la vista, distraída, y el mundo se detuvo. Amir estaba allí, con un traje a medida, la mirada húmeda e intensa, cargando en el pecho todas las palabras no dichas. Ella no podía respirar. Se levantó como si soñara, y él, sin decir nada, cruzó la sala, ignorando todas las miradas hasta que se detuvo frente a ella. Con un gesto delicado le tocó el rostro y susurró: nunca más te dejaré. Lo afrontaré todo, la religión, la distancia, el mundo entero si es necesario, pero sin ti no existo. Ella lloró, él también. El abrazo fue largo, el beso urgente. Y allí, en medio de una editorial silenciosa, dos almas se prometieron no separarse jamás. Después de ese día, Amir convirtió cada semana en un cuento de hadas. Reservó una cena privada en una torre medieval con vistas a Granada, encargó flores exóticas de Turquía y le regaló a Isabela un brazalete de oro con zafiros, una joya que le decía en silencio lo preciada que era para él. Organizó un paseo en globo aerostático al amanecer, contrató a músicos españoles para que tocaran flamenco solo para ella y escribió una carta manuscrita en árabe que ella no entendió, pero él la leyó en voz alta, traduciéndola palabra por palabra con lágrimas en los ojos. Era amor, era poesía viva. Y su familia, aún preocupada por el futuro, comenzó a ver cómo Isabela florecía a su lado. Su padre observaba en silencio, su madre rezaba en silencio, no por miedo, sino por la sabiduría para comprender ese amor que venía de otro mundo. Trataban a Amir con cariño, con respeto, pero sabían que el verdadero desafío estaba por llegar: su familia. El reencuentro entre Amir e Isabela despertó la esperanza en sus corazones, pero pocos sabían que la mayor tormenta estaba por llegar. Porque el amor verdadero, cuando se opone a las estructuras antiguas, no solo despierta emoción, sino miedo. El padre de Amir, un hombre estricto, respetado en los círculos políticos y religiosos de Oriente Medio, no tardó en enterarse de la fuga de su hijo. Para él, este asunto no era solo una desobediencia, sino un escándalo. Un golpe directo al honor de la familia, a la tradición que habían mantenido durante siglos. Así que actuó. Envió discretos emisarios a España, hombres bien vestidos, fríos, con palabras escogidas como puñales. Vuelve, no hagas esto, te lo prometo, estás deshonrando tu sangre. Amir escuchó todo con rostro firme, pero con el corazón en vilo. La situación adquirió una nueva dimensión cuando el propio padre de Amir, acompañado de su madre, desembarcó en Granada. El hombre pisó suelo español con un aire de autoridad inquebrantable. En su mente no cabía negociación, había venido a recuperar a su hijo, a restablecer el orden, a borrar el error que representaba el amor de Amir. La madre de Amir, elegante y reservada, no llegó con furia, sino con dolor en los ojos. Pidió hablar con la madre de Isabela. La reunión fue silenciosa al principio, con miradas tensas pero sin gritos. Se sentaron en una habitación sencilla, rodeados de recuerdos y oraciones. Y entonces la verdad salió a la luz, desenmascarada. La madre de Amir habló, con pesar. Sé que se aman, pero no entiendes el peso que lleva. Es el heredero de un nombre poderoso. Fue prometido desde niño. Hay una novia esperándolo en Doha. Si rompe esto, arruinará el honor de todos nosotros. La madre de Isabela lloró. Sus lágrimas no eran de ira, sino de tristeza al ver que el amor de su hija se trataba como un problema, no como un milagro. Respondió con voz entrecortada. Se encontraron en un mundo donde todo les decía que no podían, y sin embargo se eligieron el uno al otro.
¿qué más podría desear una madre que ver a su hija verdaderamente amada? La madre de Amir guardó silencio. Por primera vez algo cambió en sus ojos. Empezó a ver no la amenaza, sino la verdadera intensidad de ese sentimiento. Empezó a recordar su propio matrimonio concertado, la vida construida sobre obligaciones, no sobre amor. Y fue allí donde empezó a luchar, silenciosa pero firmemente, contra su marido, intentando abrir una pequeña brecha en ese muro ancestral. Pero el padre de Amir, inflexible, dejó claro que no habría concesiones. O regresa o lo pierde todo. Su nombre, su fortuna, su posición. No crié a un traidor a su fe, a su familia y a sus raíces. Amir escuchó todo esto en silencio, con Isabela a su lado, apretándole la mano. Sabía que se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida, el mundo que conocía o la mujer que amaba. El asedio se intensificaba, e incluso ante la negativa de Amir, su padre decidió ir más allá. Sabía que el amor de su hijo no era una pasión pasajera. Sabía, en el fondo, que ese sentimiento era como una llama que no podía extinguirse ni con la distancia ni con las amenazas. Era demasiado profundo, demasiado sincero. Y eso lo aterrorizaba, porque un amor así podía destruir todo lo que había construido. Reputación, acuerdos, alianzas familiares, negocios entrelazados con antiguas tradiciones. Así que atacó desde otro ángulo. Con rostro frío y voz mesurada, llamó al padre de Isabela para una conversación privada. Allí, en el elegante silencio de un hotel de 5 estrellas en el corazón de Granada, le puso la oferta sobre la mesa. Millones. Dinero suficiente para cambiar de vida, abrir negocios, comprar casas en cualquier lugar de Europa. Solo tenía que convencer a su hija de que se alejara de Amir. Solo tenía que subirla a un avión, tal vez para un programa de intercambio, tal vez para un nuevo trabajo lejos. Solo tenía que cortar el lazo. El padre de Isabela lo escuchó todo sin interrumpir. Por un instante guardó silencio. Esta podría haber sido la oportunidad de cambiar su vida. Pero entonces sus ojos brillaron con determinación. Con la dignidad de quien lleva los valores como su herencia más preciada, se puso de pie. Miró directamente al hombre que creía que todo tenía un precio y respondió: «Te equivocas. Le enseñé a mi hija a valorar lo eterno, no lo efímero. La vida nos ha dado poco, pero nunca nos ha faltado el honor. Es mi única hija. Di todo lo que pude para verla educada, respetada y feliz. Y si ama a su hijo con esta intensidad, entonces ese amor es más valioso que cualquier número». Salió de la habitación sin aceptar un centavo, pero con la certeza de haber protegido lo que realmente importaba. Al llegar a casa, tenía los ojos pesados. Se sentó con Isabela y le contó todo. Las palabras le salían con dificultad, pero la verdad necesitaba ser dicha. Al oírlo, su rostro se deformó. Las lágrimas caían sin control. Se sintió invadida, indignada, como si su amor hubiera sido comprado, como si alguien hubiera intentado arrancarle el sentimiento del pecho con monedas de oro. Con el corazón hecho pedazos, se levantó, se secó la cara y se fue en silencio. No lo pensó 2 veces. Caminó hasta el hotel donde se alojaban los padres de Amir. Exigió verlos. El padre de Amir bajó, altivo, dispuesto a otra conversación controlada. Pero no esperaba lo que venía. Isabela, con los ojos enrojecidos pero voz firme, lo miró directamente y dijo: «Puede que tengas dinero, puede que tengas poder, puede que tengas influencia, pero no tienes corazón. Lo que siento por tu hijo no es un capricho, no es necesidad, es destino, es alma, es verdad. Y nunca lo cambiaría por dinero. No puedes comprar lo que Dios escribió». La habitación quedó en silencio. La madre de Amir, al fondo, soltó una lágrima. Y por primera vez, algo dentro de su padre pareció temblar. La tensión alcanzó su punto álgido. El padre de Amir ya no aceptaba resistencia, no toleraba insultos.
Para él, el honor de la familia estaba en juego, y usó todo su poder, toda su influencia política y religiosa para obligar a Amir a regresar a casa. Incluso usó argumentos diplomáticos, amenazas veladas, promesas de sanciones y el peso de su clan ancestral para presionarlo. Amir, devastado, no tuvo opción. En el aeropuerto, antes de abordar el avión, con el corazón roto, llamó a Isabela. Su voz era temblorosa pero firme. Isabela, mi amor, me obligan a regresar. Esta no es mi elección. Es un momento difícil, pero necesito que creas en mí. Espérame, este no es el final. Volveré por ti. Lucharé con todas mis fuerzas. Te prometo ante Dios, esta historia no terminará aquí. Te amo. Te amo de una manera que ni 1000 culturas, ni 1000 religiones, ni 1000 fronteras pueden separar. Espérame, porque vendré por ti. Al otro lado de la línea, Isabela lloraba, pero con la mirada fija en el horizonte. Sabía que su amor era demasiado real para morir así. Cuando Amir llegó a su país natal, el ambiente era sofocante. Su familia lo recibió con frialdad ceremonial, como si hubiera cometido un delito. Se celebraron reuniones formales. Su padre repetía que el honor de la familia estaba por encima de los sentimientos, que su matrimonio con Yasmín era un antiguo acuerdo, un vínculo entre familias poderosas, y que no podía dar marcha atrás. Pero Amir, fortalecido por el amor que había conocido, ya no se dejaba doblegar tan fácilmente. Entonces, en una de las tardes más tensas, pidió hablar con Yasmín, la mujer a la que estaba prometido desde la infancia. Estaba sentada en el jardín de la casa, cabizbaja, con un viejo rosario en las manos. Cuando Amir se acercó, ella levantó la vista, y sus manos estaban llenas de lágrimas. Antes de que él pudiera decir una palabra, se derrumbó. Amir, no quiero este matrimonio. Yo intenté ser fuerte, intenté obedecer, intenté hacer lo que todos esperaban de mí. Pero cuando estaba en Estados Unidos, me enamoré de alguien que trabajaba conmigo. Soñábamos con construir una vida juntos, pero mi familia me alejó cuando se enteró. Dijeron que era deshonroso, que era imposible, que tenía que casarme contigo. Pero no te quiero, Amir. Me gustas, te admiro, pero como amigo, no puedo vivir en la mentira. Amir se acercó, se sentó a su lado y respiró hondo. Por primera vez sintió una profunda empatía por Yasmín. Ambos estaban atrapados en destinos que no eligieron. Y entonces dijo: Yasmín, yo también me enamoré, en España, de Isabela, y nunca imaginé que algo así pudiera cambiarme tanto. Estaba listo para aceptar este matrimonio, hasta que descubrí el amor verdadero, hasta que sentí lo que era ser mirado como si el mundo se hubiera detenido. A ambos nos enseñaron a obedecer, pero tal vez ahora es el momento de aprender a luchar. Los dos se miraron un largo instante, y allí, en ese jardín rodeado de tradiciones y expectativas, nació una alianza inesperada. No de matrimonio, sino de libertad, de valentía, de complicidad. Y entonces, Yasmín, con un brillo en los ojos por primera vez en meses, preguntó: ¿y si hiciéramos algo, un plan, para demostrar que no viviremos según las decisiones de los demás? Amir asintió. Lo que harían seguía siendo un misterio, pero una cosa era segura: no se casarían, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera por vivir el amor verdadero, incluso si eso significaba desafiar a todos sus conocidos. Yasmín entró en la sala como si llevara un peso centenario sobre sus hombros. Su padre estaba sentado en su sillón favorito, leyendo importantes documentos familiares, mientras su madre bordaba en silencio, mirando de reojo. La tensión en el aire era palpable, como si algo estuviera a punto de estallar. Yasmín respiró hondo y se acercó, parándose frente a su padre con una firmeza que él no esperaba. «Padre, necesito hablar contigo sobre la boda». Él no levantó la vista, simplemente respondió con frialdad: «Todo está arreglado. Tú y Amir se casarán como prometieron. La invitación se enviará pronto». Cerró los ojos conteniendo las lágrimas. «Padre,
Amir no me quiere y yo tampoco lo quiero. Hablamos, se enamoró de otra y yo también sigo sintiendo algo por otra persona. En ese momento, su padre tiró los papeles al suelo brutalmente y se levantó, con la cara roja de furia. ¿Me estás deshonrando? ¿Me estás diciendo que quieres volver a esa vergonzosa relación en Estados Unidos? ¿Ese chico? ¡Qué vergüenza! Manchas nuestro apellido. ¿Me oyes? Manchas nuestro honor. La madre parecía angustiada, pero no se atrevió a intervenir. El padre gritaba ahora con más fuerza. Te casarás con Amir, como acordamos desde niña. Es tradición, es compromiso. Me da igual lo que sientas. ¿Qué quieres? ¿Avergonzarnos delante de todo el consejo? ¿Que te traten como a una mujer común, olvidada y manchada? Porque si continúas con esta locura, Yasmín, serás desheredada. Ya no serás mi hija. Yasmín sintió que le temblaban las piernas, pero no se acobardó. No esta vez, no después de tanto sufrimiento, después de tantos años fingiendo ser la hija perfecta. Se acercó lentamente, con la mirada firme y el corazón ardiendo. Entonces renegad de mí, padre, porque no me casaré con Amir, no sacrificaré mi vida por una promesa que nunca fue mía. Me criaste para ser obediente, pero también me educaste, me enviaste a otro país, me enseñaste a pensar. Y pienso, siento, sueño, y mi sueño siempre ha sido vivir un matrimonio con amor, con dedicación, con verdad. No soy un contrato, padre, soy una mujer. Y si tengo que dejar esta casa para vivir mi vida, lo haré. Pero no me pidas que sea infeliz por complacer tradiciones que me aprisionan. No me casaré con alguien a quien no ame, y nadie, ni siquiera tú, me obligará a hacerlo. El silencio cayó como una bomba en la habitación. El padre permaneció allí, sin reaccionar, con la mirada fija en ella, como si estuviera frente a una hija a la que nunca había conocido realmente. Yasmín entonces dio un paso atrás, se dio la vuelta y salió de la habitación, con el corazón acelerado y el alma libre por primera vez. No sabía exactamente qué pasaría después, pero de una cosa estaba segura: acababa de liberarse, y al hacerlo estaba dando el primer paso hacia su propia felicidad. Yasmín salió de casa con el corazón hecho pedazos y los ojos llenos de lágrimas, pero más decidida que nunca. Subió al coche sin decir palabra y fue directa a encontrarse con Samir. Necesitaba a alguien que la comprendiera, alguien que también se enfrentara al peso insoportable de una tradición que sofoca el amor. Al llegar a casa de Samir, éste la recibió con sorpresa, pero en cuanto vio la desesperación en su rostro, supo que algo grave había sucedido. Samir, ya no aguanto más. Hablé con mi padre, le conté todo. Le dije que no te quiero, que tú no me quieres, y que cada uno quiere seguir su propio camino. Pero él me gritó, me amenazó, dijo que me renegaría, que deshonraría a la familia. Dijo que si volvía a involucrarme con ese tipo de Estados Unidos, me borraría de la historia familiar. Pero no me voy a casar, Samir, no puedo. Desde pequeña he tenido miedo de quedar atrapada en un matrimonio sin amor. Tengo un sueño, Samir, siempre lo he tenido: casarme con alguien que me mire a los ojos y me diga que me quiere. Alguien que me elija no por un contrato, sino por sentimientos. Y lo sentí por primera vez en esa relación en Estados Unidos. Me hizo sentir viva, me hizo sentir mujer, me hizo creer que merecía amor. Y ahora quiero escapar, huir para vivir este amor. Y necesito tu ayuda. Samir la miró largo rato en silencio. Entendía cada palabra, cada lágrima, cada respiración agitada. Él también se asfixiaba, él también estaba herido, él también quería vivir el amor que sentía por Isabela, pero se lo habían arrebatado con mano de hierro. Tomó las manos de Yasmín y respondió con firmeza: Yasmín, si huyes, te ayudaré, y si es necesario, yo también huiré. Yo también quiero vivir mi amor, yo también quiero ser libre. Si ese es el precio que tenemos que pagar por amar de verdad, que así sea. Afrontémoslo juntos.
A partir de ese momento, Samir se convirtió en cómplice de la huida de Yasmín. Usó contactos discretos, organizó vuelos, alojamiento, documentación e incluso eligió el momento perfecto para que escapara sin levantar sospechas. Esa noche, Yasmín miró hacia atrás una última vez, con el corazón en llamas, y partió hacia Estados Unidos, decidida a escribir su propia historia. Al día siguiente, sus padres descubrieron su ausencia y emprendieron una búsqueda frenética. Investigaron contactos, amenazaron a empleados y presionaron a conocidos. Pero cuando finalmente llegaron a Estados Unidos, se encontraron con una realidad que ninguno de ellos esperaba. Yasmín estaba con el chico que amaba. Se había reencontrado con su antiguo novio. Y más aún, ya se habían entregado por completo al amor. Ya no era la hija obediente y virginal de la tradición. Estaba embarazada. La revelación cayó como un trueno en los oídos de sus padres. Su padre, que había estado tan orgulloso del honor de la familia, se quedó atónito. Porque ahora, un embarazo extramatrimonial significaba una deshonra aún mayor que cualquier relación amorosa. E incluso contra su voluntad, incluso entre gritos, enfrentamientos y tradiciones que pesaban como cadenas, sus padres se vieron obligados a aceptar la relación. Se vieron obligados a hacer acuerdos, contratos, aceptar un matrimonio precipitado para silenciar el escándalo, para preservar lo menos posible la reputación de la familia. Pero el alma de Yasmín finalmente estaba en paz, porque, aunque todo se había hecho con prisas, se había hecho por amor. Cuando el padre de Amir se enteró de la situación, su reacción fue inmediata y furiosa. Exigió que se reactivara el matrimonio concertado y que la relación de Yasmín con el otro chico se disolviera de inmediato. Argumentó que el honor de la familia de Amir estaba en juego, que habían sido irrespetados, traicionados y que era necesario hacer algo urgentemente. Yasmín estaba ahora en el centro de una nueva tormenta. Amir guardó silencio un momento, observando a su padre con una mirada firme y cargada de emoción. Sabía que lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo, pero no había lugar para más mentiras ni más manipulación. Respiró hondo y soltó la verdad como una flecha disparada al corazón de las tradiciones que lo mantenían cautivo. «Padre, no me casaré con Yasmín». Los ojos de su padre se abrieron de par en par y antes de que pudiera estallar de furia, Amir continuó. «Ella no me ama, y yo tampoco la amo, y lo que es más, está embarazada. Se entregó a otro hombre, padre. Ella tomó su decisión y eligió el amor. Sé que dirás que es una vergüenza, una deshonra, pero ya no es virgen, está embarazada del hijo de otro hombre, y este matrimonio ya no puede suceder». El silencio que siguió sonó como el ruido de un castillo derrumbándose. El padre de Amir apretó los puños, sus ojos ardían como fuego, y su voz salió entre dientes. «Así que eso es, ustedes dos lo planearon todo, ¿verdad? La animaron a hacerlo, querían escapar de este matrimonio, querían la libertad de vivir con esa española. Convencieron a Yasmín de destruir la única oportunidad de mantener nuestro honor. Conspiraron contra mí». Amir se mantuvo firme, incluso mientras su padre gritaba, lanzando acusaciones como puñales. «No, padre, lo hizo por valentía, porque eligió el amor, algo que nunca me enseñaste. Y si ayudé, fue porque también entiendo lo que es vivir encadenado. Yo también perdí el amor de mi vida por tus decisiones, y no permitiré que destruyas la vida de nadie más». El padre de Amir se tambaleó hacia atrás, aturdido por la ira, pero la realidad era innegable. El honor que tanto había protegido ya estaba manchado. Y lo único peor que un matrimonio roto sería obligar a tu propio hijo a casarse con una mujer embarazada del hijo de otro hombre frente a la comunidad, la tradición y la familia. Con el orgullo herido y la ira aún ardiendo, cedió. «De acuerdo. Este matrimonio está roto, pero no creas lo que haces, no te casarás con esa española. Mientras tengas sangre corriendo por mis venas, no traerás vergüenza a esta casa. Si quieres seguir ese camino, adelante, pero recuerda que estarás solo». Amir sintió una mezcla de alivio y dolor. La libertad tenía un precio, y él estaba empezando a pagarlo. Pero por primera vez sintió que empezaba a vivir su propia verdad.
La guerra no había terminado, solo había cambiado de bando. Almir caminaba de un lado a otro por su habitación, como un prisionero del lujo, encerrado en sus propias dudas. El teléfono seguía en su mano, la voz de Isabela resonaba en su mente como una canción lejana, dulce y dolorosa. Había prometido que volvería, que la buscaría, que lucharía por ellos, pero ahora todo parecía desmoronarse. La herencia, el negocio de su padre, la seguridad financiera que siempre había dado por sentado, todo eso estaba a punto de perderse. Si lo dejaba todo atrás, no solo perdería su dinero, sino también su estatus, su comodidad, su influencia. Por primera vez en su vida sintió el peso de la verdadera libertad. Era cara, incierta y requería valentía. Pero el amor por Isabela era la única certeza en medio del caos. Y era precisamente esta certeza la que lo mantenía con vida. Almir sabía que ella lo esperaba, que creía en él. Sabía que ella también sufría por la distancia y que el anhelo ardía como fuego. Volvió a coger el móvil, escribió el mensaje, pero no lo envió. Necesitaba un plan, necesitaba una decisión. Estaba listo para empezar de cero, listo para vivir, no solo para existir. Pero fue en ese momento cuando la tragedia llamó a la puerta como un cruel golpe del destino. La criada llegó corriendo, con los ojos abiertos y la voz temblorosa. «Señor Almir, su madre, se ha desmayado, se siente muy mal, ya he llamado al médico». El mundo le daba vueltas, el suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Corrió, con el corazón acelerado, a la habitación de su madre. La encontró pálida, respirando con dificultad, con los ojos entreabiertos. El médico llegó poco después, pero el diagnóstico fue cruel. Una grave crisis nerviosa, provocada por un estrés intenso, posiblemente agravada por una cardiopatía silenciosa. Almir se sentó a su lado, le tomó la mano, vio su fragilidad. Esa mujer que siempre lo había defendido en silencio, que siempre había intentado ser un puente entre él y su padre, ahora estaba indefensa. Sabía, en el fondo de su alma, que no podía irse en ese momento. La promesa que le había hecho a Isabela le pesaba en el corazón, pero la vida de su madre era un asunto urgente que no podía ignorar. Esa misma noche llamó a Isabela con la voz quebrada. «Te lo juro, me iría ahora, pero mi madre está muy enferma, está entre la vida y la muerte, no puedo dejarla así». Al otro lado de la línea, su silencio era como un puñal. Cuando respondió, lo hizo con dolor y frustración. «Siempre tienes una razón para quedarte allí, siempre hay un nuevo obstáculo. Estoy aquí sola, esperando, creyendo. ¿Cuánto tiempo, Almir? ¿Cuánto tiempo me vas a hacer esperar?». Intentó explicar, intentó prometer, pero sus palabras lo hirieron profundamente. «Si no vienes ahora, no sé si estaré aquí cuando decidas venir». Almir colgó el teléfono con la sensación de haber perdido algo que quizá no podría recuperar. Isabela era todo lo que quería, pero su madre era todo lo que tenía en ese momento. Pasaron los días, estaba dividido entre el hospital y sus responsabilidades familiares. El padre, en silencio, observaba cada movimiento de su hijo como si esperara un error. Pero entonces ocurrió algo sorprendente. Llegó una carta. Sin remitente, solo su nombre escrito a mano con letras familiares. Al abrirla, abrió los ojos de par en par. Era de Isabela, pero el contenido de la carta contenía una revelación que lo cambiaría todo, absolutamente todo. Almir leyó las primeras líneas de la carta con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado. Era la letra de Isabela, firme y dulce, como él recordaba, pero llena de emoción y dolor. Empezó diciendo que no quería discutir más, que entendía su dilema, entre el amor y la lealtad, entre la libertad y el deber. Pero entonces, algo en la carta lo dejó sin aliento por un instante. Escribió: «Almir, no te lo conté todo en esa llamada. Te esperé con toda la fe que aún albergaba en mi pecho. Pero cuando comprendí que tal vez nunca vendrías, que tal vez tu elección no era para mí, me derrumbé. Y fue en ese momento, en ese preciso momento de dolor, que descubrí que me dejaste un regalo.
Estoy embarazada, Almir, embarazada de nuestro hijo. Almir se desplomó sentado en la cama, con la carta temblando en las manos. Su mente parecía incapaz de seguir el ritmo del torbellino de sentimientos que invadía su cuerpo. Su corazón estaba en guerra. Ya había perdido a Yasmín, había renunciado al matrimonio forzado, estaba a punto de renunciar a su fortuna, y ahora estaba a punto de perder también a Isabela y al hijo que llevaba dentro. La carta continuaba. No te escribo para obligarte a hacer nada. Sé el peso que llevas encima. Sé que eres un buen hombre. Pero necesitaba decírtelo, porque no quiero que este bebé crezca un día sin saber quién es su padre. Porque, a pesar de todo, sigo creyendo que el amor verdadero, merece una oportunidad. Almir cerró los ojos con fuerza, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Su alma gritaba. Quería dejarlo todo, tomar el primer vuelo a España y correr hacia ella, abrazarla, besarla, pedirle perdón por cada segundo de dolor. Pero la imagen de su madre enferma, intubada, luchando por su vida, seguía flotando ante él como un ancla. Estaba atrapado entre dos mundos, entre dos amores que reclamaban su presencia, entre la mujer que le dio la vida y la mujer con la que había creado una nueva. A la mañana siguiente, entró en la habitación de su madre y se quedó allí, en silencio, cogiéndole la mano. Ella abrió lentamente los ojos y con voz débil murmuró: «Estás triste, hijo mío». Almir asintió, y entonces, por primera vez, le contó todo. Le habló de Isabela, del bebé, de la carta. También le habló de su miedo, de sus dudas, de la promesa que le había hecho y de la promesa que sentía con su propia familia. Y su madre, aún débil, sonrió. El amor verdadero es la única herencia que importa. Esas palabras resonaron en su mente. Y fue entonces, al salir de la habitación y al sol de la mañana acariciar su rostro a través de la ventana del pasillo del hospital, que algo en su interior finalmente se liberó. Cogió su móvil, marcó el número de Isabela. Cuando ella contestó, simplemente dijo: «Leí tu carta y me voy. Por ti, por nuestro hijo, por la vida que merecemos vivir. Espérame». La situación en el hospital era tensa, el aire estaba cargado de angustia e incertidumbre. La madre de Almir permanecía en estado crítico, mientras los médicos monitoreaban cada respiración, cada latido, como si el tiempo dependiera de ello. Sin que nadie lo supiera, tomó una decisión valiente y silenciosa. En un momento de lucidez, logró llamar a su asistente de confianza y le dio una orden firme: «Traigan a Isabela. Quiero verla una última vez». Días después, Isabela llegó al hospital llena de dudas y temores, sin saber qué esperar. Cuando la llevaron a la habitación, encontró al esposo de su suegra, al propio Almir y a su madre, frágil pero lúcida, esperándola. El ambiente era denso, lleno de emociones no expresadas y miradas que contaban historias enteras. Almir, vacilante, sintió el peso de ese momento como nunca antes. La madre de Almir, con voz débil pero firme, captó la atención de todos. Miró a su esposo, a su hijo y finalmente a Isabela, quien intentaba contener las lágrimas. Empezó a hablar, diciendo que lo sabía todo: las tradiciones, las religiones, los prejuicios que habían atormentado a esa familia durante generaciones, el peso de las promesas y los contratos, las silenciosas batallas entre el corazón y el deber. Pero, con la sinceridad de quien ve la vida por última vez, confesó que su mayor y último deseo era simple: quería ver a su hijo feliz, libre para amar a quien quisiera. Le pidió a su esposo que hiciera una promesa, que aceptara a Isabela, que aceptara su matrimonio, para que ella pudiera partir en paz, sabiendo que su hijo no viviría una vida de amargura y privaciones por culpa de las viejas tradiciones. El esposo, aunque reticente, se sintió conmovido por la petición de aquella madre. La mirada cansada y la voz temblorosa de una mujer a punto de partir lo hicieron ceder. Murmuró una promesa, no con entusiasmo, sino con respeto y resignada tristeza. La tensión en aquella habitación era palpable, y el silencio que siguió transmitía la fuerza de una decisión que lo cambiaría todo.
Pero la historia estaba lejos de terminar. Aún quedaba mucho por descubrir, giros inesperados. Cada día que pasaba, Isabela no faltaba a sus visitas al hospital. Siempre llegaba con una sonrisa amable, una presencia serena y un cariño genuino que parecía iluminar la atmósfera deprimente de la sala. Se sentaba junto a la madre de Almir, le tomaba la mano con ternura y le decía palabras de consuelo, contándole pequeñas historias tiernas, como si quisiera consolar no solo el cuerpo, sino también el alma de aquella mujer que había cargado con el dolor del mundo sobre sus hombros durante tanto tiempo. La suegra, inicialmente frágil y desconfiada, empezó a notar esa luz diferente en Isabela, esa belleza interior que no se veía en los ojos de su hijo ni en los discursos vacíos de la tradición. Poco a poco se producía un cambio profundo. La mujer que se debatía entre la vida y la muerte empezó a encontrar fuerza en aquella joven que no se rendía, que amaba de verdad a su hijo. Mientras tanto, Almir también cambiaba ante esta transformación. La tristeza que antes lo consumía pareció disolverse, su mirada volvió a brillar de esperanza, y su paso, antes pesado por la angustia, se volvió firme con la fuerza de un nuevo amor que ya no podía negar. Su madre, al notar este cambio, empezó a mejorar. Día tras día, su semblante se volvía más sereno, su respiración más regular. El padre de Almir, observándolo todo, comprendió que ya no podía permanecer inflexible. En un momento íntimo y silencioso, le hizo una promesa a su esposa. Si sobrevive, aceptaré el amor de nuestro hijo. Él merece ser feliz, y si Isabela es su felicidad, entonces será aceptada. Esta promesa, llena de esperanza y resignación, pareció despertar la vida en aquella mujer que llevaba días luchando por respirar. Con esta nueva fuerza, la madre de Almir continuó su recuperación, y poco a poco dejó atrás el umbral entre la vida y la muerte. Pasó el tiempo y la sanación se confirmó. La familia, antes dividida por el dolor y el orgullo, comenzó a unirse en torno a un nuevo capítulo. Con la bendición de su madre y el silencio resignado de su padre, Almir e Isabela comenzaron a planear su boda. Nada sería sencillo, pues la tradición aún pendía como un sutil velo, pero ahora estaba llena de esperanza y aceptación. El lugar elegido para la celebración fue un gran palacio, símbolo de la fortuna y el estatus familiar, donde la riqueza y la belleza se unirían para celebrar el amor verdadero. Invitaron a su familia, que había venido de lejos, trayendo sus propias historias y bendiciones, y juntos comenzaron a preparar una boda que sería recordada no solo por su pompa y lujo, sino por el triunfo del amor sobre el peso de las obligaciones y las viejas expectativas. El futuro se desplegaba ante ellos, brillante, lleno de promesas que solo el corazón puede hacer. El gran día finalmente llegó, y el palacio deslumbraba. Flores esparcidas por todas partes, candelabros brillantes y una atmósfera cargada de emoción, esperanza y amor. Almir, vestido con un traje impecable, esperaba ansioso en el altar, con la mirada fija en la puerta por donde Isabela aparecería en cualquier momento. Cuando ella entró, con un vestido que parecía hecho de los sueños más puros del amor, toda la sala quedó en silencio. Caminaba con una ligereza que parecía decir: «Aquí estoy, lista para vivir nuestro destino». El corazón de Almir se aceleró y al encontrarla, sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que no eran de tristeza, sino de la más profunda felicidad. Cuando se unieron en votos, la sinceridad de cada palabra pareció tejer una magia que envolvió a todos los presentes. Isabela prometió ser el faro en la tormenta de la vida de Almir, y él el refugio seguro que la amaría por encima de todo, bajo cualquier circunstancia. En el momento en que los anillos se deslizaron en sus dedos, ocurrió un gesto inesperado. Almir, con una tímida sonrisa, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió para revelar un colgante con un corazón entrelazado, símbolo de un amor eterno. La colocó alrededor del cuello de Isabela, susurrándole que llevaría su amor allí para siempre, cerca de su corazón. Una música suave llenó la habitación y bailaron como si fueran los únicos en el mundo, envueltos en un universo donde nada más importaba más allá de ese momento.
Las lágrimas que corrían por el rostro de Isabela eran de pura alegría, y Almir la abrazó con la ternura de quien sabe que ha encontrado su verdadero hogar. La familia, que antes había dudado, ahora veía no solo la unión de dos personas, sino la fuerza invencible del amor que supera barreras, sana heridas y construye puentes. En el silencio entre un paso y el siguiente del baile, Almir susurró que, con ella a su lado, finalmente sentía que podía ser libre, libre para ser feliz, para soñar, para amar sin miedo. En ese momento, bajo el brillo de las estrellas que entraban por las ventanas, el amor no era solo una promesa, era una victoria, una celebración del coraje de seguir el propio corazón, incluso cuando el mundo parecía conspirar contra él. Y así, entre abrazos, sonrisas y suspiros, la historia de Almira e Isabela quedó inmortalizada, demostrando que el amor verdadero no solo transforma vidas, sino que también crea milagros donde antes solo había incertidumbre. Si esta historia te conmovió, no te guardes esa emoción. Comparte este video con alguien especial, alguien que sepas que sentirá cada palabra como tú. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí cada semana encontrarás historias que conmueven, inspiran y reconfortan el alma. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has experimentado un amor que tuvo que desafiarlo todo para existir? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Tengo muchas ganas de leer tu historia para saber qué sentiste al ver este viaje de amor. Tu participación hace que este espacio sea aún más especial.